Muy bien, volvimos y ya tenemos en comunicación, ya la estoy viendo en pantalla, a nuestra invitada del día. Se trata de Lilian Andrade, comunicadora e integrante de la cooperativa La Garganta Poderosa, con quien vamos a estar charlando sobre lo que sucede actualmente, como bien dije al inicio del programa, en Perú, con una crisis ya de larga data y que acá la compañera viene siguiendo desde su labor, ¿no?, como comunicadora. Lilian, te doy la bienvenida. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la comunicación. Bien preocupada todavía por la situación, como bien la mencionabas, del conflicto social, ¿no? Y también de la revuelta campesina que está habiendo estudiantes y demás en el Perú. Exactamente. Creo que como pocas veces, o al menos que yo tenga memoria en los últimos años, ¿no? Perú está atravesando realmente una profunda crisis y que está precisamente, ¿no?, reuniendo a distintos sectores de la sociedad, principalmente en las provincias, ¿no? Como nunca se están movilizando de manera, me parece, hasta mancomunada, ¿no? En distintos lugares. Esto hace muchísimos años que al menos yo no tengo el recuerdo de haberlo visto. Lilian, en principio, me gustaría que puedas comentarnos un poquito de la cobertura que venís realizando del tema, las últimas novedades. Mencionabas al sector estudiantil también, que hoy por hoy ha ingresado al conflicto. ¿Qué podés comentarnos? Sí, así es. Como vos mencionabas, me parece que está bueno también sumar al principio que es que no muchas personas esperaban el panorama que está viendo hoy, incluyendo analistas políticos, ¿no? Personas que tienen que ir adelantándose a cosas que van a ir sucediendo. Yo creo que también tiene que ver un poco bueno, esto, el acostumbrarse, si se quiere, una parte de la sociedad a que esta construcción más de abajo no iba a llegar, si se quiere, o también, digo, de subestimar el poder del pueblo, digo, que se está levantando al no esperar todo lo que está sucediendo ahora. Como vos mencionabas, estoy haciendo una cobertura para La Garganta Poderosa, en conjunto también con otros vecinos y vecinas. Te comento, yo soy de la Villa 31, al igual que otros integrantes y otras integrantes de la cooperativa. Y bueno, algunos somos migrantes, otros somos hijos de migrantes también, y nos pega muy de cerca esta situación porque también tenemos y hemos generado, gracias a esta lucha y esta construcción desde las bases y desde los territorios más empobrecidos, un análisis político. Entonces también hacer este análisis desde lejos, nos cuesta un montón. Algo de lo que viene sucediendo es que el día de ayer se confirmó la visita de luchadores por los derechos humanos y la comitiva por los derechos humanos de Argentina. Exacto. Al igual que viajaron en Bolivia, van a viajar a Perú. Estuvieron haciendo una conferencia de prensa que me parece muy importante. Por ejemplo, Juan Grabois se mencionó también, porque es uno de los que va a estar viajando. Se mencionó al respecto del tema de Perú, que me parece muy importante, porque no es solamente qué está pasando en Perú, es que está pasando en América Latina, en la patria baja también. Entonces necesitamos que hoy por hoy no solamente políticos, políticas, analistas, teóricos, filósofos, filósofas del Perú se pronuncien, y también influencers, también famosos, famosas, sino todo el arco político, cultural de toda Latinoamérica. Porque esto que está pasando en Perú no solamente está pasando ahí. Podemos ver diferentes ejemplos, ¿no? Como lo que fue en su momento Bolsonaro en Brasil, que hoy por hoy, ya asumió Lula. Latinoamérica viene con unos vaivenes que por momentos son buenas noticias, por otros momentos no. Entonces, por ejemplo, necesitamos que también Alberto Fernández se pueda pronunciar al respecto. Alberto Fernández siendo el presidente de Argentina, ¿no? Al igual que, por ejemplo, organizaciones sociales y diferentes políticos ocupen el cargo que ocupen. Por ejemplo, también se estuvo pronunciando Miriam Bregman, que me parece muy importante eso también. Pérez Esquivel también estuvo hace unas semanas, ¿no?, pronunciándose, obviamente con el valor que tiene que un premio Nobel de la Paz, ¿no?, se pronuncie respecto a esto. Sí coincido y comparto que tiene que ver, ¿no?, con una situación política que atraviesa Latinoamérica, las democracias latinoamericanas en estos últimos años. También tomaba el ejemplo, ¿no?, de lo que pasó en Bolivia, ¿no?, sin ir más lejos, y la importancia, ¿no?, de que las democracias actuales
no los países puedan pronunciarse y, por qué no, nuestro presidente, ¿no? Alberto Fernández, también sobre la crisis que atraviesa Perú. Lilian, también, bueno, desde tu rol como comunicadora no quería dejar de preguntarte sobre un fenómeno que me parece bastante interesante, al menos, ¿no?, de lo que sucede actualmente en Perú, y tiene que ver con esta estigmatización que hay desde los medios de comunicación y desde parte, ¿no?, de la sociedad, desde las narrativas oficiales también, ¿no?, sobre lo que pasa con las protestas, con las manifestaciones en Perú. Es algo como en algún punto mal visto. A mí me llamó poderosamente la atención ver ciudadanos apoyando a la PNP, que es la Policía Nacional Peruana, ¿no?, que es la misma policía que había salido a reprimir en su momento. Entonces, ¿cómo podemos entender, no sé si justificar, pero entender este fenómeno? Bueno, eso se explica de un montón de maneras. Creo que hablabas, por ejemplo, también del rol de los medios de comunicación, de la prensa. Creo que es creo que es sistemático, ¿no? Las prensas, que primero son parte de monopolios, porque a veces creemos que escuchamos diferentes voces, pero en realidad la persona o el grupo de personas que lo manejan son en todos los medios lo mismo. Entonces, me parece muy importante ahí que todas las democracias, si queremos seguir construyendo los países bajo esa forma, tenemos que comenzar a discutir el rol de los medios de comunicación, ¿no? Acá en su momento fue la ley de medios, muy discutida y sigue cajoneada, por ejemplo. Entonces, también en Perú se está viendo qué rol ocupan los medios de comunicación, que no es informar, al contrario, digo, hoy está desinformando, estigmatizando, y también está siendo muy discriminadora los medios hoy en día en Perú. El racismo que se percibe es muy grande. Bueno, con esto no quiero decir tampoco que, como vos bien mencionabas, se justifica el accionar de un montón de personas, de una parte de la sociedad también, que sí estos pasos si se quiere, pero bueno, también explica un poco ese camino al cual se llegó. También podemos seguir analizándolo desde, por ejemplo, los políticos, ¿no? Que hoy ponen la cara, hoy, mañana, digo, cuando se elijan, ponen la cara, se prometen un montón de cosas, y después la desinformación del día a día también va llevando a las personas, bueno, a opinar de las formas que vemos. Claro. Yo lo hago mucho paralelo acá en Argentina, sin ir más lejos, también, no sé, Milei, por ejemplo. A muchos y muchas nos sorprende el retroceso que se está haciendo en materia de derechos humanos con este tipo de discursos, y en Perú también, con discursos muy xenófobos, muy discriminadores. Entonces me parece, de nuevo, analizar cómo esto se viene repitiendo, y hay que estar muy atentos, muy atentas. El rol de los medios de comunicación es muy importante para que podamos llevar una democracia con todos los derechos garantizados, que me parece muy importante, y sobre todo que no sean un negocio, porque si los medios de comunicación van a ser un negocio, no van a ser parciales, y necesitamos que estén del lado del pueblo, básicamente, y que informen. Ni siquiera se les pide, che, opinen lo mismo que yo, o opinen lo mismo que aquel. Que realmente informen y no sumen a, bueno, por ejemplo, problemáticas como las que están sucediendo ahora. Me parece que eso es muy importante también. Después, hay varias explicaciones también a nivel social de lo que está pasando. La educación es muy importante, la discriminación hacia los pueblos originarios, la discriminación hacia los pueblos campesinos también viene de larga data, porque también es discriminación no hacer cumplir derechos básicos, como por ejemplo el acceso a la educación, porque las escuelas rurales están totalmente desfinanciadas, las escuelas rurales están totalmente olvidadas, y digo, en otros lugares, por ejemplo, Lima, también hay un problema con la educación, pero vemos que no es tan grave y que nadie se levanta por la educación de los pueblos campesinos. Y cuando ignoramos ese tipo de cosas, también es discriminación, porque no estamos haciendo cumplir derechos básicos a un montón de otras personas. Hay un montón de niños y niñas que muchas veces los medios de comunicación levantan como si fuese un gran logro, por ejemplo, ir a la escuela en balsas o en baldes, porque dicen, mira, se esfuerza y lo hace. La meritocracia, pero eso no tiene que estar sucediendo. Claro. Eso no tiene que estar sucediendo. El mensaje no tiene que ser, mirá qué orgulloso tenemos que estar de quien lo hace, sino de, che, esto no tiene que estar pasando. Esto no tiene que ser así. Un niño, una niña no tiene que estar atravesando un río entero en un balde a no sé cuántos grados bajo cero para poder estudiar.
No puede ser. Entonces, todo lo que viene sucediendo y la discriminación también hacia estos sectores se puede explicar de un montón de maneras que se ha ido construyendo a lo largo de todos estos años, porque son un montón, y el estigma también de que no podemos hacer política. Muchas veces se piensa a los sectores más empobrecidos que cada vez que se levanta la voz es por comida o porque queremos algo más, ¿viste? No nada que nos corresponda. Se piensa como que queremos algo más, Claro. no algo que nos corresponde. Por eso también hoy se explica que están tan acostumbrados a escucharnos, acá no llega la comida, tenemos hambre. En la pandemia fue tremendo los sectores más empobrecidos en Perú, fue tremendo lo que pasó. Están tan acostumbrados a eso que hoy nos esperaban que hablemos de política, que hoy nos esperaban vernos en la calle, que hoy nos esperaban que podamos abrir los ojos frente a la policía, que muchas veces nos la hacen ver también, y no de casualidad, la misma prensa, como si fuesen salvadores y salvadoras. Necesitamos comenzar a discutir las fuerzas de seguridad, porque también las fuerzas de seguridad a lo largo de la historia han demostrado ser una parte fundamental en cuando hay golpes de Estado o cuando hay dictaduras. Entonces necesitamos comenzar a discutirlo. Si vamos a comenzar a discutir, por ejemplo, el narcotráfico, necesitamos comenzar a discutir también las fuerzas de seguridad, porque las fuerzas de seguridad no puede ser que todos sepamos que están en una, pero al mismo tiempo nadie sepa que están en una. Se mire para otro lado. Sabemos que son parte de ese escalón y necesitamos comenzar a discutir cuál es el rol que van a tomar realmente, ¿no? Y que no sea matando a las personas que quieren salir a pedir sus derechos, porque son los mismos derechos que ellos también van a seguir disfrutando. Porque cada vez que un laburante, un estudiante, un campesino sale a las calles a discutir política, por sus derechos, no son solo los derechos de esas personas que salen a la calle, son los derechos de todos los peruanos, todas las peruanas que están en sus casas, que están en la escuela, que están en la PNP incluso. Sí. Entonces, tienen que saber que esos reclamos son los reclamos de todos y de todas. Sí, y a partir de ahora también pensaba, ¿no?, como en esta línea poder garantizar también los espacios de expresión de la ciudadanía, como que no esperar a que realmente explote todo, ¿no?, como está explotando en este momento en Perú, para que la gente pueda de las provincias y demás puedan salir a expresar, ¿no?, lo que está sucediendo. Lilian, sé que estás con muy poquito tiempo, así que quiero agradecerte tu tiempo para esta charla, más que invitada en otra ocasión para seguir profundizando este tema. Yo creo que no va a terminar lamentablemente acá. Esperemos que el resultado sea positivo y favorable, ¿no?, para el pueblo peruano. Lo estaremos siguiendo desde aquí, como siempre. Así que, bueno, muchísimas gracias y nos estaremos encontrando en breve. Un beso grande. Muchas gracias a ustedes. Algo cortito nomás al respecto a eso, que me parece que tanto las personas que nos discriminan como las personas que nos analizan, porque somos sujetos de análisis político muchas veces, las personas empobrecidas, necesitamos que hoy, sabemos que en ningún lugar nos lo ceden, sino que el lugar se conquista, pero necesitamos que hoy se corran de esos espacios para que podamos ocuparlos quienes venimos estando en la calle o quienes venimos discutiendo también esto y pensar en qué es lo que viene también. Muchas gracias nuevamente, espero que se encuentren bien. Muchas gracias, Lilian, un beso grande. Charlamos con la compañera Lilian Andrade de La Garganta Poderosa sobre toda la situación política y social que atraviesa Perú en este momento. Nos vamos velozmente a escuchar el próximo tema y volvemos.